jornada de capacitación, este ciclo de jornadas de capacitación sobre garantías constitucionales en el proceso penal, que hoy tenemos el honor de comenzar de la mano del doctor Mariano Bertelotti. Esta jornada fue organizada por el doctor Guillermo Raffaniello. Guille, te cedo la palabra si continúas con la presentación. Bueno, muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Y bueno, voy a hacer una breve presentación. Como decía recién la doctora Andrea Batista, hoy nos va a dar una jornada sobre la garantía de la imparcialidad judicial, repensando sus alcances, el doctor Mariano Bertelotti. El doctor Mariano Bertelotti es profesor adjunto de la UBA y es defensor general de Mercedes. Les cuento que a todos los que estén participando les agradezco también la presencia, y con el doctor Bertelotti se combinó que si durante la exposición alguien quisiera formular alguna pregunta, esto va a ser posible. Lo mismo que también va a ser posible hacer preguntas al final de la exposición. Simplemente por un tema de mejor organización, les pedimos que al que quiera hacer una pregunta, si puede poner en la parte, hay una solapita que dice reacciones, hay una opción de levantar la mano, si puede, digamos, manejarlo de esa manera, como para que el expositor le pueda dar la palabra y escucharlo y atender a la consulta. Bueno, de esta manera quedo muy agradecido a todos y le damos la palabra, fundamentalmente también agradecido al doctor Bertelotti, que ha tenido la enorme generosidad de brindar esta charla para ilustrarnos a todos en este día. Sin más que decir, le cedo la palabra al doctor Bertelotti. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Andrea. Muchísimas gracias por la presentación, Guillermo. Es un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes, sumándome a esta iniciativa tan valiosa que ha tenido Juan Cimentón de lanzar este Centro Interdisciplinario de Capacitación en Derecho. Él y todo el equipo que está trabajando para esto. Obviamente siempre hay una cabeza visible, pero detrás de seguro hay muchas personas trabajando para que esto salga de la mejor manera. Así que mis felicitaciones a todos ellos. Y bueno, el agradecimiento por haberme permitido sumarme a este inicio. Las palabras de Guillermo obviamente me llevan a agradecerle especialmente a él también. Ustedes saben, lo he dicho en otras ocasiones, con él somos amigos desde hace más de 30 años, pero amigos de verdad, o sea, éramos los dos pinches juntos en los viejos juzgados de sentencia de la Justicia Nacional. Así que el agradecimiento especial para él por haberme convocado a participar de este encuentro. Y una mención especial para Marcelo García, el defensor general de La Matanza, que veo que está entre los participantes, que es un colega que para todos quienes integramos la defensa pública ha marcado una línea señera en lo que es la actividad de la defensa pública. Nosotros lo hemos tomado como guía para muchas cosas acá en Mercedes, y bueno, no puedo dejar de resaltar su participación, la que agradezco. Muchas gracias a todos ustedes, veo un público muy numeroso, una cantidad de participantes muy alta, lo cual, bueno, por un lado me enorgullece y, bueno, me compromete a hacer estas breves reflexiones, a llevarlas a cabo con la mejor de las responsabilidades, como para que, bueno, ustedes puedan nutrirse de algunos elementos, compartir otros. Bienvenidas las críticas, bienvenidas las inquietudes, las reflexiones. Por eso combinamos hoy con Guillermo que esto fuera abierto, es decir, que el que quiera participar lo haga libremente, de manera directa, en el medio de la exposición o al final, como mejor les parezca a ustedes. Tratamos de que esto sea una cosa con ida y vuelta, no un monólogo, sino más bien intentamos de que salga un diálogo. Esperemos de que para todos resulte provechoso. Bueno, sin más prolegómenos, ahora sí, vamos a charlar un poquito hoy de una garantía que
en realidad es una garantía de hace algunos años, pero es un principio respetado, por lo menos desde el punto de vista teórico, desde siempre, ¿no? Es decir, desde que empezó el proceso judicial como más o menos lo conocemos hoy, tal vez no hubo una noción tan cercana a la de juez como la de su característica de imparcial. Esto nos ocurre a nosotros en un proceso judicial, pero en todas las actividades en donde hay un árbitro, deportivas, académicas, de la naturaleza que fuere esa actividad, es imposible pensar en un juez que no sea imparcial. Este elemento esencial de la función judicial ha pasado hoy a entenderse fundamentalmente a partir de los tratados internacionales sobre derechos humanos como una garantía del imputado. ¿Sí? Ha dejado de ser, o a la par de ser, un principio esencial del proceso judicial, también debe ser visto, y fundamentalmente en esencia es una garantía de la persona sometida a proceso. En el caso nuestro del proceso penal, una garantía del imputado. Ahí vemos si podemos compartir la primera de las placas, que tiene que ver con, ustedes me dicen si se ve bien, si no cualquier cosa lo vamos modificando. Ahí aparecen citados el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la garantía de toda persona imputada en el proceso penal de ser juzgada por un juez imparcial. Vamos a tratar de estas nociones básicas y elementales, conocidas seguramente por todos ustedes, atravesarlas rápidamente, para así adentrarnos después en lo que más nos interesa, que son dos puntos concretos que vamos a intentar profundizar, vinculados a dos de las tres máximas que la doctrina ha encontrado a la hora de aproximarse a la garantía de la imparcialidad judicial. Digo aproximarse porque es difícil pensar en un juez absoluta y totalmente imparcial, ¿no? Mayer nos explica muy bien que los jueces son personas que viven dentro del mismo ámbito social en el cual se desempeñan las personas, viven las personas que van a juzgar, y comparten, tienen para sí principios, prejuicios, ideas, que de alguna manera es imposible que se desprendan completamente de ellas al momento de juzgar. De ahí la principal máxima cristiana, ¿no? Del no juzguéis. Pero bueno, en el intento de hacer una sociedad pacífica, de que los conflictos se solucionen de una manera no violenta, de que no haya una guerra de unos contra otros, aparecen estas personas en quienes la sociedad deposita la confianza para que resuelvan las distintas clases de conflictos que en ellas se suscitan. Pero, retomando el concepto de la imparcialidad como una garantía del imputado, tenemos que destacar que no consisten en privilegios de los jueces, sino en reglas de garantía para los justiciables. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo, aunque sea rápidamente después, con alguna regla en particular, como para que esto se comprenda mejor. Pero, y de nuevo, pido disculpas si algunas de estas cuestiones parecen demasiado elementales, pero necesitamos hacer, aunque sea, una referencia veloz a ellas, como para después sí adentrarnos en lo que más nos interesa. ¿Cuáles son esas tres famosas máximas que la doctrina utiliza para aproximarse a esta garantía? La independencia judicial, el principio de juez natural y la llamada imparcialidad frente al caso. Los dos temas que nos interesa transitar hoy en esta idea de ir un poco repensando los alcances de la garantía, tienen que ver, por un lado, con la independencia y por otro lado, con la imparcialidad frente al caso. Empecemos por definir, mínimamente, aunque más no sea,
estas dos primeras máximas. La independencia judicial es una consecuencia de la división de poderes que tenemos como todo Estado de Derecho. En ella, el principio central es que el juez debe estar sometido solo y nada más que a la ley. Para garantizar este sentido, se reconocen dos clases de independencia. La independencia externa, es decir, la independencia del juez frente al poder externo, que básicamente significa independencia frente a los dos poderes en su concepción clásica, en su concepción tradicional. Después veremos cómo esto, por eso hablamos de repensarlo, cómo esto necesita ser reformulado en estos tiempos. Hola. Sí, perdón. Hola. Sí. 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 Hola. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver que se filtró algún sonido por ahí. Bueno. Les decía entonces que esta independencia externa, básicamente, en su concepción clásica, en su concepción tradicional, significa independencia frente a los otros dos poderes. Y ahí aparecen las reglas inveteradas de nuestra Constitución, no solo de la 94, sino que ya vienen de las reglas de la Constitución del 53-60, que radican en un sistema de nombramiento y remoción de los jueces con participación de múltiples actores, la prohibición del 109, del Poder Ejecutivo de regarse funciones judiciales, la intangibilidad de los sueldos del 110, digo, para marcar un ejemplo de que esta no es una garantía de los jueces, no es que los jueces, a los jueces no se les puede reducir los sueldos porque son privilegiados o porque son una casta, sino que es justamente pensando en las garantías de justiciable, ¿sí? El juez que tiene una tranquilidad económica estará en muchas mejores condiciones de resolver los casos que si está financieramente apretado. Esta es básicamente la cuestión. Bueno, la estabilidad también del 110. Y desde el punto de vista de la independencia interna, tenemos el famoso caso de los plenarios, ¿no? Es decir, ¿qué significa independencia interna? Independencia frente al propio Poder Judicial, ¿sí? Que los jueces están sometidos solo a la ley. Obviamente, cada caso es revisado en nuestra estructura jerárquica por un tribunal superior. Pero eso no significa falta de independencia interna. Por eso se han cuestionado la constitucionalidad de los famosos fallos plenarios, ¿no? Porque los jueces ya no estarían solo sometidos a la ley, sino también a lo que el tribunal que haya dictado el plenario haya interpretado que la ley dice. Son cuestiones en las cuales no vamos a adentrarnos demasiado, son solo asuntos que refrescamos rápidamente antes de introducirnos en lo que para nosotros es el primer problema central del encuentro de hoy, que está dentro del marco de lo que calificamos como independencia externa, ¿no? Y ahí dijimos que la independencia externa era la que se manifestaba en el juez en sus relaciones con los restantes poderes. Y dijimos que en la concepción clásica, en la concepción tradicional, incluso en la que recoge nuestra Constitución, esta independencia se manifiesta frente a los otros dos poderes del Estado. Ahora, desde hace ya varios años, pero últimamente se ha verificado con una mayor virulencia, aparecen otros poderes que condicionan muchas veces las decisiones de los jueces. Y no son los clásicos poderes del Estado, sino que son lo que Francesco Carnelutti supo llamar ya hace casi 70 años las partes en sentido sustancial, que no son partes formalmente habilitadas dentro del proceso, pero que sí tienen, por un lado, la consideración de efectivamente interesadas en el resultado del proceso, y por otro lado, la capacidad de influir en la decisión del juez. Más modernamente, en la actualidad, Perfecto Andrés Ibáñez, el jurista español, los califica de actores extraprocesales o partes procesales atípicas. ¿De quiénes hablamos? Y básicamente
de los medios de comunicación, de la partitocracia, ¿sí? Entendida esta como el conglomerado de políticos que participan en la actividad de los partidos, las ONGs, que representan, ¿no?, intereses de las víctimas, intereses sectoriales, cualesquiera estos sean, y lo que se advierte, y repito, con mucha mayor contundencia en los últimos tiempos, es una transferencia cada vez mayor del poder de decisión de los casos, que ha pasado de los jueces a estos actores extraprocesales. No digo que esto ocurra en todos los casos, no digo que esto ocurra con todos los jueces, hay muchos que desempeñan sus funciones con probidad, con sabiduría, con independencia, y no se someten a estas presiones externas, pero déjenme a veces generalizar, tal vez injustamente al hablar de los jueces, con esta aclaración inicial, ¿sí? Cuando decimos los jueces, no estamos hablando de todos los jueces. ¿Cuál es el riesgo que se produce frente a esta cada vez mayor creciente influencia de estos actores extraprocesales? Que las decisiones judiciales no respondan a lo previsto en el caso por la ley, esto que dijimos hace un rato, que los jueces deben estar sometidos solo a la ley, sino a lo demandado por estos actores extraprocesales, bajo, muchas veces, la solapada amenaza de maltratarlos por los medios, por las redes sociales, cuya influencia cada vez mayor no puede ser desconocida. Maltratar a los jueces que no respondan a lo reclamado por ellos. Muchas veces este entramado se vuelve muy complejo porque los intereses políticos con los intereses mediáticos coinciden, convergen en uno solo. Entonces es un entramado político-mediático que aparece frente al poder de los jueces y los condiciona en sus decisiones. Esto no es una defensa corporativa de los jueces, ni mucho menos. Es decir, no estamos diciendo, ay, pobres jueces que se ven sometidos. No, es la descripción de una realidad que nos ocurre habitualmente. Y así, el principio de imparcialidad se ve afectado de manera frontal. Y no solamente él, sino en lo que nuestra ciencia interesa, el principio de inocencia. Porque muchas veces esta presión de los actores extraprocesales a lo que está intentando conducir es al reclamo de una condena. Y aparecen estos verdaderos juicios paralelos llevados a cabo por los medios, que han sido tratados con bastante sabiduría por gran parte de nuestra doctrina actual. No solo la mencionada en el extranjero, sino también la nacional, con autores de la talla como Esteban Righi, Martín Heissener, y fundamentalmente en los últimos tiempos el que se ha dedicado con mucha sabiduría a esto, siguiendo las enseñanzas de Julio Mayer, ha sido Daniel Pastor. Y él nos enseña que este entramado político-mediático tiene una capacidad operativa infinitamente superior a la del imputado. En general, puede ocurrir el caso excepcional de que el imputado tenga, a su vez, un importantísimo poder mediático, político, más recursos económicos que le permita enfrentar desde su lado a este otro poder. Pero esto no es lo más habitual, ¿sí? Y no hablar para quienes estamos en la defensa pública, ¿no? Que realmente nuestros imputados, ustedes lo saben, son de una condición absolutamente distinta a estos que pueden enfrentar este poder mediático político. Pero, ¿por qué nos explica la doctrina y vemos que los jueces ven condicionada su imparcialidad en este sentido de independencia judicial, en este sentido de independencia externa que explicábamos? Porque
En estas encrucijadas, ¿sí? En los casos judiciales sometidos a pulsiones de los partidos y a pulsiones mediáticas, los jueces terminan siendo, además de juzgadores, a la par juzgados, porque de la decisión que adopten puede depender o un maltrato mediático, o incluso una denuncia penal o el pedido de un jury de enjuiciamiento. Es decir, en este tipo de casos, los jueces no solo están decidiendo el resultado del proceso, sino que a la par, en ese momento, es su propia actuación la que está siendo puesta en tela de juicio. Y para esto no alcanzan los clásicos remedios, las clásicas prevenciones que leemos habitualmente en los códigos. ¿De qué nos hablan? Bueno, cuando hay un juicio oral, los terceros no pueden manifestarse y el juez podrá ejercer su poder de policía si alguien se manifiesta en un juicio de manera respetuosa, deberán permanecer en silencio. Bueno, todas las prevenciones que clásicamente las leyes adoptan. No hay resguardos hoy por hoy en nuestro sistema legal cuando el tratamiento público de un caso judicial conduce a esta presentencia social. Y el juez como que, bueno, de un modo u otro se ve compelido con su decisión, sea dictar una prisión preventiva, o sea elevar el caso a juicio, sea dictar una sentencia, se ve compelido un poco, bueno, a ratificar el previo juicio que ya se hizo en los medios. Este problema se inscribe en un problema más amplio, que estriba en que nos enseñaron siempre, pero que estamos en la facultad, que el constitucionalismo nació en el Estado de Derecho cuando el único que tenía el poder de castigar era el Estado. Por lo cual, era al Estado al que había que limitar. Hoy eso ha cambiado. Y no podemos desconocer que el Estado no es el único que castiga. Hay un cambio en esa realidad. Si bien el poder punitivo principal, la cárcel, como ese acto de mayor violencia que hoy puede ejercer el Estado con respecto de los ciudadanos, sigue siendo el instrumento principal de coerción, lo cierto es que todos lo sabemos, hay muchos otros modos de castigo que no implican la aplicación de la pena estatal. Es más, muchas veces, estos poderes, por fuera del Estado, nos pueden hacer mucho más daño que el mismo Estado, que ya de por sí es bastante dañino muchas veces, ¿no? Y creemos que este es el principal problema en materia de imparcialidad judicial, visto desde el aspecto de la independencia externa al cual nos enfrentamos hoy. Y el que de manera más contundente condiciona una vigencia efectiva de la garantía de la imparcialidad. Tal vez viene, y vuelvo al principio, de ese problema de origen, ¿no?, que tiene el derecho penal y con la actividad de los jueces. Hoy por hoy, y desde que el mundo es mundo civilizado, el derecho penal es inevitable, ¿no? Su aplicación hoy, por lo menos, salvo alguna teoría abolicionista, es como ineludible. Pero resulta a la vez paradojal, pues intenta sanar una herida infligiendo otra. Intenta sanar el delito y sus consecuencias imponiendo una pena que es también una alta dosis de dolor. Y claro, esta posibilidad tiene que estar en manos de alguien.
y son los jueces. Y bueno, es el problema de darle tanto poder a una persona por sobre otra. De ahí otra vez la máxima que dijimos al principio, esta del no juzguéis. Esta sentencia de Cristo no era trivial. Sin poder descartar, a ver, estamos hablando dentro de un panorama en el cual los jueces se vean de alguna manera amedrentados o amenazados, ¿sí?, con estas advertencias de futuros juicios políticos o de denuncias y demás. No descartemos que puedan existir los casos, menores por cierto, pero muy conocidos por todos, de los jueces que se convierten en protagonistas de esto, ¿no? Es decir, los que se suben de alguna manera, se enancan al caballo mediático y aparecen ellos, como los principales actores estelares en pro de tomar decisiones que de alguna manera satisfagan este juicio previo que han hecho los medios, los políticos, las ONGs, los organismos de poder, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero reconocemos que estos son los menos, los más conocidos. La mayoría de los jueces, si está condicionado en su imparcialidad a partir de esta situación, es en virtud de la otra opción, ¿no? El juez condicionado a partir de, bueno, tanta presión externa que los lleva muchas veces a comprometer la garantía de la imparcialidad y, como dijimos, a la par, el principio de inocencia, que no podemos dejar de desconocer su interrelación permanente, ¿no? Así lo ha reconocido la Corte últimamente incluso. Digo, esta relación entre el principio de imparcialidad y el de inocencia. Fíjense que en el caso Carrera, en el considerando 22, estándar que repitió en Rojas ahora en 2019, la Corte ha dicho que el principio de inocencia puede verse como el reverso de la garantía de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque el juez, frente al descargo del imputado, dice la Corte, debe mantener una actitud neutral y contemplar seriamente la alternativa de inocencia y examinar la hipótesis de que lo alegado por el imputado pueda ser cierto. Esta máxima que nos da la Corte, muy cierta, nos ratifica esta permanente vinculación que existe entre ambos. Pero bueno, el problema está. Creo que no es necesario que me extienda más. Puede haber, obviamente, diferencias de punto de vista en relación a lo que estoy diciendo, puede haber determinados detalles, pormenores, visiones diferentes, pero me parece que lo que no podemos negar es la existencia de este problema para la imparcialidad. Por eso hablábamos en el título de repensar los alcances, ¿no? ¿Cómo tiene que ser repensada la imparcialidad hoy frente a esto? ¿De qué manera proteger a quienes van a juzgar el caso para que la garantía de la imparcialidad realmente se cristalice de verdad en la práctica? Antes de pasar al otro punto que me interesaba desarrollar hoy, que tiene que ver ya con la otra máxima, que es la garantía de la imparcialidad frente al caso, Guillermo levantó la mano. Sí, te escucho, Guille. Mariano, yo escuchando atentamente lo que vos estabas explicando, yo comparto una pregunta que me estaba haciendo y a ver si vos por ahí tenés alguna opinión también sobre el tema, que es lo siguiente. Pensando en lo mediático, uno muchas veces observa que justamente en ese ámbito o en ese terreno se discuten y se resuelven los casos. Yo, mientras escuchaba con atención la exposición, pensaba en Dreyfus, ese famoso caso donde condenan a una persona, digamos, justamente por una presión popular de una sociedad que necesitaba un chivo expiatorio, necesitaba un culpable, y que una investigación se resuelve de manera, no tanto en los tribunales, sino de forma mediática. Y acá viene la pregunta. ¿No sería interesante, pensándolo a futuro, por vía de una reforma legislativa, tal vez, digamos, que las cuestiones judiciales se discutan en los tribunales y digamos que no pueda haber una interferencia ni mediática, ni incluso opiniones que a veces parecen ingenuas de representantes de otros poderes, pero hablando sobre casos en trámite, que terminan contaminando toda la cuestión? A ver, traducido, yo estaba pensando, uno muchas veces ve los casos en Estados Unidos,
en donde no se pueden tomar filmaciones ni grabaciones de las audiencias, se pueden hacer unos dibujos nada más, con lo cual se toma una distancia y se respeta, digamos, lo que está pasando ahí adentro. Bueno, lo que salga de la justicia y lo que resuelva el jurado va a ser lo que corresponda. Yo no sé si por ahí en nuestra sociedad argentina esto se podrá o no se podrá llegar a algún momento a manejarlo de esa manera, decir, bueno, de los problemas judiciales van a hablar los jueces y las partes en los juicios y nadie más. Porque pensaba también, bueno, hay un debate, bueno, que en alguna otra época uno lo escuchó acerca del oscurantismo en los procesos judiciales, ¿no? A ver, ¿es necesario que todo sea tan público o realmente muchas veces puede terminar afectando la transparencia del proceso judicial? No sé si se entiende lo que digo, o sea, ¿no sería necesario, digamos, poner un límite a todo esto? Bueno, ¿quiénes pueden opinar sobre el proceso judicial? Bueno, que sean las partes. No sé si se entiende Sí, o si sí. compartís un poco, a ver, No, la totalmente, pregunta. totalmente. A ver, partamos de una base, ¿no? Y tomo tus palabras, Guillermo. Todos coincidimos en el principio de publicidad como uno de los principios básicos del proceso criminal. Esto es una república, red pública, cosa pública, con lo cual la publicidad no puede ser discutida. Ahora, cuidado, porque, y acá otra vez copio a perfecto Andrés Ibáñez, la noción de publicidad aplicada al enjuiciamiento penal tiene que ser tomada con sus debidos alcances. Porque más publicidad, y esto significa muchas veces publicidad ilimitada y de cualquier nivel de calidad, no equivale a una publicidad mejor. Obvio que uno ingresa acá en el terreno de lo subjetivo e involucra problemas que se van a invocar desde aquel sector como, ya lo sabemos, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de prensa, que son baluartes indispensables de toda la democracia, pero, como en todo, ¿no? Desde Aristóteles para acá, habría que encontrar un modo de equilibrio entre el interés social legítimo de conocer el desarrollo al interior de los casos penales, ser negado, como vos bien decís, no sería admisible una cuestión oscurantista, ¿no? Del proceso penal, una cosa secreta, pero hay que conciliar ese interés legítimo con el no menos legítimo interés del imputado, de las partes, del sistema en general. Hay el micrófono abierto, ¿no? Sí. Yo vení paseando y ya estaba saliendo. No sé quién tiene el micrófono abierto, bueno. Decía que hay que conciliar ese interés legítimo de la sociedad de conocer la actuación de uno de los poderes del Estado con el interés no menos legítimo de las partes, del imputado y del sistema mismo, de que esa publicidad no termine condicionando las decisiones judiciales. Es muy difícil encontrar el punto justo, encontrar el límite, y vos mencionaste un concepto clave, restringido un número de casos, pero clave al fin, que es el jurado, ¿no? Es decir, al haber un juicio por jurados, esta influencia es más difícil de ejercerse, porque todos sabemos, 12 ciudadanos que están ahí, que no están sometidos ni a ninguna presión de juicio político, ni a ninguna posibilidad de denuncia posterior como los jueces, resuelven ese caso y se van a su casa, estarán seguramente, por lo menos en ese caso, en la mejor situación de imparcialidad que un juez profesional. Pero claro, bueno, todos lo sabemos, el juzgado resuelve un número muy limitado de casos, ¿no? Por varias razones que no viene a cuento acá a explicar, pero todos lo sabemos, ¿no? Pero sí, tu idea, Guille, sería muy plausible, analizar de manera equilibrada, con prudencia, con mucha cautela, para no lesionar ninguno de los intereses en juego. El problema es que del otro lado te vas a encontrar con un poder más que importante, porque a los políticos en general, a los medios de comunicación y a estas ONGs, ahora que vieron que pueden influir y que lo que ellos pregonan puede muchas veces encontrar su cristalización en la decisión judicial, va a ser complicado que resignen ese poder que vieron que tienen y conformarse con ser espectadores desde afuera. Va a ser difícil, pero bueno, es un trabajo que me parece hay que hacer y una cuestión que hay que encarar, ¿no? Si les parece, sin perjuicio que después podemos volver a esto, no hay ningún problema, pasamos a la segunda cuestión que me interesa reflexionar hoy, que tiene que ver con la tercera de las máximas que nos enseñaba Mayer, que es la de la imparcialidad frente al caso. También pasamos rápido esta primera parte.
¿De qué hablamos cuando hablamos de imparcialidad frente al caso? Bueno, desde Llerena para acá, el quiebre que hace la Corte Federal en 2005 con este fallo que le impide al juez correccional instruir y juzgar, se asienta un concepto básico que venía trabajado por la doctrina hacía muchísimos años, otra vez fundamentalmente y tantas veces mencionado por el maestro de todos nosotros, que es Julio Mayer, que es el del serio y fundado temor de parcialidad. ¿Sí? Es decir, ese es el concepto talismán, de alguna manera, que la Corte aplica para determinar si un caso está siendo juzgado por el juez más imparcial posible, ¿no? Que las partes abriguen un serio y fundado temor de parcialidad. Si pueden probar esto, que no tiene nada que ver con el prejuzgamiento, que es otra cosa, digo, no hay que confundir los conceptos, el prejuzgamiento es que el juez haya emitido una opinión previa respecto del asunto, por fuera o por dentro del proceso, pero no tiene que ver con lo que estamos hablando. Lo que la parte tiene que demostrar, tiene que acreditar cuando intenta apartar a un juez del conocimiento del caso, es que abriga un serio y fundado temor de parcialidad. Demostrado esto, lo mejor que puede hacer el sistema es apartar a ese juez y poner a otro. Sin que esto se convierta, obviamente, en un festival de recusaciones, porque tampoco es la idea, y esto, el causa, el límite, lo tiene que poner el propio sistema. Sí, Llerena es un antes y un después, claramente, hasta ese momento la Corte se había negado a tratar este problema estructural que tenía el juicio, porque incluso hasta el propio Levene lo había diseñado de otro modo, esto se modifica en el trámite parlamentario, y se permite que el mismo juez que instruyó juzgue. Bueno, este problema, que venía del Código del 91, en el Código Federal, no se solucionó hasta 14 años después, cuando la Corte sí decidió tomar el toro por las astas, resolver este problema estructural que originaba la situación y dictar el conocido precedente Llerena. ¿Pero qué pasó? Llerena tuvo lo que hoy se llama, en una terminología bastante actual, pero que suena linda, capacidad de rendimiento. ¿Sí? Es decir, a partir de Llerena, la Corte comenzó a emitir toda una serie de decisiones con permanentes citas de Llerena para extender la aplicación de la cuestión de la imparcialidad y el apartamiento de los jueces a situaciones no previstas originalmente. Es decir, ¿sí? Una vez que el agua comenzó a pasar por esa pequeña puertita de ratonera que dejó abierta la Corte, el agua empezó a fluir y la puerta se hizo cada vez más grande. Y cada vez tuvimos más casos de jueces apartados por serio y fundado temor de parcialidad. Vamos a tratar de resumirlos en esta breve reseña de fallos con una veloz explicación de cada uno de ellos, por si alguno tiene alguna inquietud o alguna duda que podamos zanjarla antes de terminar el. Luego de Llerena, 2005, aparece en el 2006 el fallo Nicolini. Este es un fallo cordobés. Ustedes saben que el sistema procesal penal cordobés establece que la Cámara de Acusación, que le llaman ellos, que revisa la etapa de la IPP, en su momento podía ser luego la que condujera el juicio oral. Bueno, ¿qué dice la Corte? Que los jueces que revisaron el auto de elevación a juicio no pueden ser luego los jueces del juicio. ¿Sí? Esto fue por mayoría, tuvo la disidencia de Lorenzetti. Recuerden Lorenzetti, un proceso civilista, a su vez procesalista de Santa Fe, que venía con, Santa Fe todavía a esta altura tenía un código estilo el de barrio, ¿sí? Con viejo juez de instrucción, juez de sentencia, hoy ya no, pero en aquel momento sí, con lo cual él tenía esta concepción afincada, y él lo que dijo después, muchachos, si modificamos esto y lo tiramos para este lado, chau, se nos caen los códigos procesales que nos quedan estilo barrio, ¿sí? Porque siempre hay una intervención posterior luego de un automérito anterior. Bueno, él votó en disidencia a Nicolini, pero la mayoría dijo, señores, corramos a estos jueces, no pueden ser los jueces de juicio. En el mismo año, la Corte Federal dicta el fallo Diesser, 2006. Este caso fue famoso, seguramente los de mi edad lo recordarán, porque involucraba al ex juez de Santa Fe, Fraticelli, ¿sí? Que con su mujer, Graciela Diesser, habían sido imputados por el homicidio de su hija. ¿Qué pasó en ese caso? Recuerdo, repito, otra vez, proceso penal santafesino, estilo código de barrio, ¿sí? Juez de instrucción, que elevaba el caso a la etapa de plenario, donde dictaba sentencia, luego de trámite escrito, el juez de sentencia. Para nosotros, como pinches de juego de sentencia, entonces se acordarán Guillermo y todos los que fuimos pinches en aquel momento,
Era una cosa totalmente normal. La Cámara del Crimen revisaba la prisión preventiva y esos mismos jueces, esa misma sala, era la que después revisaba la sentencia definitiva. En los 80 esto no planteaba ningún problema de imparcialidad. De hecho, y esto es anecdótico, pero les va a servir para comprender la magnitud del problema, teníamos nosotros como pinches la indicación de cuando entraba un caso, consignar en la carátula, nosotros trabajamos en un juego de sentencia, cuando ingresaba el caso, nosotros teníamos que consignar en la carátula la sala que había intervenido antes. ¿Para qué? Para que todas las futuras apelaciones fueran a la misma sala. La Corte dice, esto no va más. Los jueces que revisaron un auto de mérito como la prisión preventiva no pueden luego revisar la condena. Esta tesitura de la Corte, dictada en Diesel y Fraticelli, gracias obviamente a la inteligencia de José Casperattanores, que era el abogado de estos imputados, se replicó en Recalde en el 2007 y en Maciel en el 2015, ya con una composición bastante diferente de aquello. Con lo cual podemos afirmar criterio bastante sentado y sostenido por parte de nuestro máximo tribunal. Sigue extendiéndose Llerena y sus alcances, y a la Corte en el 2007 se les presenta el caso Alonso. ¿Qué pasaba ahí? La Cámara de Casación, en aquel momento la Cámara Nacional de Casación Penal, hoy Cámara Federal de Casación Penal, había revocado una absolución y reenviado a un nuevo juicio. Problema que involucra otra situación con el Nevis in idem, que ya seguramente recordarán en una de nuestras primeras charlas con ustedes, en el marco de la sesión de Magistratura Judicial de La Matanza. Pero, bueno, más allá del problema de Nevis in idem, ¿qué había pasado? De ese reenvío a un segundo juicio, se desprendió una sentencia de condena. Es decir, la absolución original, recurrida por la acusación, se transforma, producto del reenvío de la casación, en una condena en el segundo juicio. ¿Quiénes revisaron la condena del segundo juicio en Alonso? Los mismos jueces de casación que habían revocado la primigenia absolución. La defensa se fue en recurso extraordinario, invocando la violación a la garantía de la imparcialidad. La Corte Federal le dijo, señores, tienen razón, no pueden ser los jueces que revisaron una absolución, la revocaron y reenviaron a un nuevo juicio, quienes luego revisen el mismo caso, pero esta vez con la sentencia de condena. Ya han perdido imparcialidad. La parte abriga un serio y fundado temor de parcialidad. Siempre con cita de Llerena. Parecido, el último caso, dejo el otro para el final, el del medio, parecido porque tiene que ver con la misma calidad de auto de mérito, los jueces que revisaron la prisión preventiva no pueden luego revocar la absolución y condenar al imputado. ¿Sí? Ustedes saben que los tribunales revisores, ni hablar la vieja Cámara de Crimen en la época del Código Barrio, podía revocar la absolución y condenar directamente, pero aún hoy, el Tribunal de Casación, que es el recurso de casación, puede anular y reenviar, o puede casar y condenar luego de una absolución. Más allá de los problemas que originan, porque después tienen que intervenir otro tribunal, ya lo saben, otra cuestión, derecho al recurso. Pero digo, ¿qué dijo la Corte? Señores, los jueces del tribunal revisor que confirmaron la prisión preventiva no pueden luego examinar la sentencia absolutoria, en la cual habían revocado y condenado. También se está violando la garantía de la imparcialidad, en su efecto de imparcialidad. Lo dijeron en 2008 en Pranzetti y en 2009 en Pin. Y dejé para el final el último, pues ya abarca bien claramente a los jueces del juicio. ¿Sí? Como ven, básicamente hasta acá eran todos jueces revisores, salvo los primeros, los de Nicolini. ¿Quiénes no pueden ser los jueces del juicio? Aquellos que juzgaron a un imputado antes. ¿Cuándo se presentó esto? En el caso Lamas, que llegó a la Corte en el año 2008. ¿Qué pasó acá? Había dos imputados, Brosio y Lamas. Brosio fue juzgado por el Tribunal Oral 7, Lamas rebelde. Lo condenan a Brosio. Luego de firme la sentencia contra Brosio, Lamas es puesto a derecho. Va a juicio. ¿Quiénes lo van a juzgar? Los mismos jueces de Brosio. La defensa que dice, no, mirá, ya me juzgaste el caso anterior. No me podés juzgar el segundo con imputado. No le hacen lugar a este planteo. El caso va a casación 2-1. Ricci y Tragant en contra Ledesma, Ángela Ledesma, votan por
confirmar la decisión del tribunal de que podían juzgar el caso. ¿Por qué? Porque, bueno, no habían emitido una opinión sobre el fondo de la participación de Lamas en el caso. La defensa recurre por vía extraordinaria, el caso llega a la Corte, y la Corte le dice, no pueden los mismos jueces que juzgaron a un imputado en su momento juzgar a este segundo coimputado que en aquella ocasión estaba, por ejemplo, rebelde. ¿Por qué? Porque ya han tomado un conocimiento del caso, han juzgado la materialidad de los hechos, han recibido la declaración de los testigos, de los peritos, es decir, ya tienen un conocimiento tan acabado del caso que no son los jueces que en mejores condiciones están, diría Mayer, para juzgar en el segundo juicio. Ergo, devolvieron el caso para que este fuera juzgado por otros jueces. Marco la importancia de esto porque este criterio, si bien está dirigido al caso de un prófugo, podría ser aplicable a otros supuestos en los cuales tenemos divisiones de procesos. ¿Sí? Por ejemplo, aquel imputado que es beneficiado con una suspensión del proceso a prueba, y hay un coimputado que va a juicio. Si esta suspensión del proceso a prueba es luego revocada, y los jueces ya juzgaron al primer coimputado que había ido derecho a juicio, bueno, no podrán ser esos mismos jueces quienes juzguen al coimputado cuya suspensión del proceso de prueba ha sido revocada. O cualquier tipo de suspensión que haya de procedimiento, no sé, si me ocurre por alguna internación por cuestiones de salud mental, que tienen la incapacidad detiene el juicio, y después, bueno, la incapacidad se revoca, el imputado es capaz de nuevo y puede ser juzgado, bueno, no podría ser juzgado por los mismos jueces si hay un imputado que ya fue juzgado por esos jueces. La suspensión del juicio por el tema del tratamiento de desintoxicación que revela el estupefacientes. Bueno, el caso clásico que tenemos, pero está solucionado ya. Legislativamente es el del abreviado, ¿no? El abreviado parcial, el pacto parcial, ¿no? Bueno, ahí lo saben todos. Si hay un abreviado de un imputado, no pueden ser los mismos jueces los que juzguen el juicio del segundo coimputado que no abrevió, ¿sí? Tienen que ser otros. Que llevan a cabo ese juicio, pues los jueces ya condenaron al primero. Con lo cual, la proyección que nos da la doctrina de la Corte en el caso Lamas es bastante importante para otros casos. ¿Qué es lo que vemos en resumen? Bueno, que realmente la Corte a partir de Llerena, en sus diferentes composiciones luego del 2005, ha tomado en serio el caso de la imparcialidad frente al caso y ha sido bastante escrupulosa en el respeto de la garantía de la imparcialidad judicial con esta serie de fallos. Seguramente se nos puede haber escapado alguno, con alguna decisión particular. De todas estas reseñas, por más extensivas que sean, siempre puede haber alguna omisión, pero creemos que nuestro máximo tribunal ha tomado un decidido partido por un respeto cabal de la garantía de la imparcialidad en el aspecto que vimos de imparcialidad frente al caso. Para reseñar un poquito y terminar esta charla y dar paso a alguna pregunta, si alguno está interesado en alguna reflexión, alguna crítica, en alguna inquietud, decimos entonces, por un lado, que dejamos expuesta ante todos un problema que ya han visto otros, esto no es nuevo, mencioné a toda la doctrina que ha venido trabajando la cuestión de la influencia que producen en los jueces estos actores extraprocesales. Esto por un lado, un problema que en algún momento, si el sistema está decidido a intentar modificarlo, deberá asumirlo y encararlo. Y por otro lado, lo provechoso, lo fructífero que ha significado el rendimiento del fallo Llerena aplicado al aspecto de la imparcialidad frente al caso. Bueno, veo ya que hay alguna mano levantada de Silvina Blanco en este caso, así que Silvina, si querés, sacate del silencio y preguntamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta puntualmente es en relación a las posibles opiniones que por ahí en redes sociales puedan vertir los jueces, posiciones que puedan tomar con respecto a algún punto que sea de bastante discusión. Por ejemplo, puedo traer la cuestión del aborto, pañuelo celeste, pañuelo verde, y la posible afectación frente al justiciable, ¿no es cierto? Sí, gracias Silvina por tu pregunta, es muy pertinente, obviamente.
Esto, más que nada, hace sí a la opinión previa que vierta un juez respecto de un asunto, y claramente abre la posibilidad de las partes, depende del caso, depende de la circunstancia, depende del tono de la opinión del juez, previa a su decisión sobre el caso, que amerita tal vez, repito, mucha prudencia, apartar a un juez de un caso no es una cosa que cada uno puede hacer alegremente, y como dije hace un rato, con el festival de recusación. Pero, con la cautela del caso, parece que un juez que anticipa su opinión respecto a determinado tema, bueno, abre claramente las puertas a que la parte diga, bueno, este juez ya emitió opinión con antelación, bueno, ya estoy condicionada en mi reclamo, sea cual fuere. El del aborto es un muy buen ejemplo, ¿no? Ha habido una toma de posiciones generalizadas en pro y en contra respecto a este asunto. No quiero volver a esa máxima que uno escuchaba de chico cuando en los tribunales, que los jueces solo hablan a través de su sentencia. Sabemos que no es del todo cierta, muchas veces los jueces, magistrados que son del Estado, salen a dar explicaciones de sus fallos, y no está mal que así lo hagan, pero ya la opinión previa en redes, con lo peligrosa que son, por la extensión que tienen, la difusión que se puede adquirir a partir de un tweet o en Instagram, bueno, genera la posibilidad de que el juez sea apartado. Hay que ver, Silvina, el caso, el tema y el tono de la opinión del juez, pero claramente lo que vos decís, bueno, amerita la posibilidad de que por lo menos se considere el apartamiento de ese juez de caso. Seferino Riela, sí, gracias Seferino, escuchamos tu pregunta, vemos que tenés la mano levantada. Bueno, está la manita levantada ahí, tal vez fue un error al cliquear mal. Bueno, yo una pregunta para hacer, pregunta y reflexión, o sea, me quedé con la idea de que la Corte, a partir del fallo Lamas, exorbitó un poco lo que es el texto legal, ¿no? Porque extiende esta garantía de imparcialidad, que considero que en un principio estaba pensada para las partes, hacia los hechos, ¿no? O sea, no se puede volver a juzgar, digamos, ya no a la misma persona o en el mismo caso, sino los mismos hechos. Se podría pensar eso, ¿no? Que, digamos, trascendió o exorbitó el texto expreso de la ley, digamos, del proceso o de un imputado. Se podría entender esto, ¿no? Sí, es una buena reflexión la que hace Guillermo, porque me permite por ahí señalar o profundizar algo, que es que, sí, a ver, en el Código del LBN, claramente esto no procedía. ¿Por qué? Porque el artículo 58, si mal no recuerdo, del Código del LBN, luego de establecer en el 55 todas las causales de recusación, de inhibición y recusación, decía, taxatividad, no podrá recusarse a los jueces por fuera de los motivos establecidos. O sea, más o menos o sea, establecía un claro número clausus por fuera de los cuales no podía haber recusación. La Corte está claro que deja de lado este concepto, este criterio legal, obviamente por aplicación de un mandato constitucional. Es aplicable esto que vos decís para el caso de Lamas, ¿sí? No estaba prevista legalmente esta posibilidad de apartamiento de los jueces a partir de, bueno, haber juzgado un imputado y apareció un coimputado. De ahí la trascendencia de Llerena y de todos sus herederos, ¿no? De toda su progenie. Porque son todos casos en los cuales, si uno se atenía estrictamente a la normativa legal, los jueces deberían haber sido los mismos. Pero, a nuestro modo de ver, de modo superador, la Corte pone por encima de la demanda legal, la cuestión constitucional, y resuelve los casos, a nuestro modo de ver, humildemente, de manera satisfactoria. Claro, bárbaro. Sí, Ahora, yo me quedé con esa impresión. Gracias. sí, está muy bien, está muy bien. Ahora sí, Seferino, te veo ahí ahora en cámara, no sé si querías preguntar algo, sí. Sí, buenas tardes. Disculpen, se me había descontrolado el móvil. A veces nosotros escuchamos esas premisas o esas máximas de que la defensa está en inferioridad de armas, a veces con la acusación. ¿Usted qué opinión tiene si los superiores tribunales, los ministerios públicos o la procuración, bueno, depende cómo sea la conformación de los poderes judiciales en las diferentes provincias, no se encuentra también en inferioridad de armas contra los grandes medios de comunicación
y si no será prudente tomar el toro por las astas para que nosotros tengamos buenas oficinas de comunicación para que nuestros jueces no tengan que salir a dar explicaciones, sino que sean, se autosustenten o sean las declaraciones que se puedan dar a través de esta oficina de medios de prensa, sean lo suficientemente completas para también sacarle esta espada de Damocles a los funcionarios, a los magistrados que emiten una sentencia o algún tipo de resolución, que por supuesto yo comparto plenamente que todos estos grupos o factores de poder ejercen y que no debe ser nada fácil. No obstante ello, creo que también los jueces deben adaptarse a estas nuevas realidades, en donde cualquiera te denosta, cualquiera te saca por los medios, cualquiera te hace bolsa por las redes, pero si no sería importante, y esto por un lado, sería importante que los ministerios públicos tengan buenas oficinas de comunicación para poder transmitir a la sociedad, para que no sea un oscurantismo, como decía hace un rato el doctor que le precedía. Y la segunda pregunta es: ¿qué opinión tiene usted de estas oficinas de comunicación? Si cree que en algunos lugares están funcionando bien o no. Muchas gracias, Seferino, por tu pregunta. Primero, respecto a la primera observación que haces, sí es cierto, es una realidad de que en general el imputado se encuentra complicado a veces a la hora de que se le garantice ese aspecto inalienable de su defensa en juicio, que es la igualdad de armas. ¿Sí? En general, la defensa está en desigualdad. ¿Por qué? Porque el Estado tiene todo su poder detrás de la persecución penal, ¿no? Están los fiscales, los jueces, los policías, los organismos periciales. Pero bueno, no nos olvidemos que nosotros como defensa, digo nosotros, que saben de mi rol, tenemos unas de espadas en el juicio, que es el principio de nube pro reo, ¿no? Nos basta solamente con sembrar la duda para que nuestra posición salga victoriosa, ¿sí? Es cierto lo de desigualdad, pero tampoco olvidemos este último. Eso por un lado. Respecto de la otra aseveración que usted hace, también es cierta, ¿sí? Es decir, los tribunales hoy por hoy, creo que en la mayoría de los casos, se ven en inferioridad de condiciones respecto de los grandes medios de prensa, de la partitocracia o de las ONGs que representan intereses sectoriales. Porque claro, el poder de difusión que tiene, el poder de manifestarse, el interés detrás de los casos para influenciar en su decisión es muy potente. Es muy potente. Y los jueces no tienen, en general, más allá de los pronunciamientos de los colegios o de las asociaciones de magistrados, no tienen un poder fuerte para enfrentar con armas iguales a ese otro. Y respecto a lo último que usted me dice, sí, hay intentos últimamente, está el SIG de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Como canal de comunicación. Aparece el SIJUR en el ámbito del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, que son buenos instrumentos, ¿sí? Uno los lee, los sigue y hay una buena difusión de los fallos, pero están en una etapa embrionaria de desarrollo, ¿sí? El SIJUR tendrá un par de años, me parece, el SIJ un poco más, pero hay que hacer camino al andar, ¿sí? No sé hasta dónde pueden funcionar como efectivos contrarrestes del poder mediático, político y de las ONGs, ¿sí? Es una alternativa a explorar, es un camino que evidentemente hay que transitar, pero yo no descartaría el pensar en también alternativas paralelas, ¿no? Bárbaro. Mariano, a ver, invitamos al resto de los participantes, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. A ver, bueno, cierro yo entonces, si no hay otra pregunta, yo no estoy viendo ninguna mano levantada, cierro con una última pregunta, y pregunto opinión, ¿no? Que pasa por lo siguiente. Lo vinculo con esta garantía de la imparcialidad de la que venimos hablando, donde muchas veces también uno ve que la imparcialidad de los jueces se ve afectada por reformas judiciales, ¿no? Que muchas veces se llevan adelante sin consultar, digamos, a los principales operadores de esta herramienta, los integrantes del Poder Judicial. Y acá viene la pregunta.
En tu opinión, Mariano, ¿sería interesante que cada vez que se emprende una reforma de organización judicial o de un código de procedimientos, que muchas veces puede tocar esta cuestión de imparcialidad de los jueces porque los limita, los restringe o los pone en situaciones de indefensión, vamos a decir, de vulnerabilidad funcional? Por ahí esa sería la palabra. ¿No sería interesante que se piense hacia el futuro, digamos, que cada vez que se emprende una de estas reformas se consulte de manera vinculante al Poder Judicial, digamos, ya sea provinciales o nacionales, para, digamos, evaluar, digamos, si ellos son los que van a aplicar esas herramientas, si esa herramienta realmente es útil a la finalidad que se persigue? Esto en tanto y en cuanto uno piensa al Poder Judicial como un poder independiente que debería tener la capacidad de poder opinar, al menos, o ser escuchado en las reformas, digamos, de las que después se va a tener que hacer cargo muchas veces en lo cotidiano. ¿Se entiende? O sea, lo que digo, Perfecto. yo muchas veces pienso que antes de hacer una reforma habría que consultar a los jueces. Y bueno, esto alguno podrá decir que parece algo corporativo, pero muchas veces se hace una reforma que después hay que ejecutarla y no se consultó de forma previa respecto de alguna mejor opción que se podría haber dado. No sé si tenés alguna opinión o si No, sí, nos sí, puedes sí, no. ilustrar. A ver, y acá no es cuestión de ponernos corporativos, uno trata más allá de pertenecer a esta corporación durante tantos años, más allá de eso digo, trata de analizar la cuestión de manera objetiva. Y parece de toda lógica que qué mejor que es en cualquier reforma que se encare, pedir la opinión a aquellos que después van a tener que operarla. Es decir, a ver, me parece a mí, ¿no? Esta es una opinión, puede no ser compartida, pero cualquier reforma legal que se lleve a cabo del ámbito que sea y que prescinda de la opinión de aquellos que después van a tener que ejecutarla, de una reforma de salud y no pedirle opinión a las asociaciones médicas, o de una reforma educativa y no pedirle opinión a las autoridades docentes. No parece estar destinada a buen puerto. A ver, todos en nuestros trabajos tenemos, no sé, para poner un ejemplo, reformas que instrumentamos en la mecánica de nuestro trabajo. ¿Sí? Me parece un principio esencial hacer mínimamente un paneo previo de la gente que después va a tener que llevarla a cabo, para ver si esa reforma, que estamos hablando de una institución que es más chica, más restringida, más limitada, esa capacidad operativa, uno pregunta antes, a ver, ¿te parece? Bueno, en la reforma legislativa esto creo, y en mi opinión, resulta ineludible, ¿sí? Si después van a ser los jueces, los fiscales, los defensores, que van a tener que ser lo que ahora se llaman los operadores, ¿no? Del sistema, es lo que se le pide opinión. No digo que vamos a hacer lo que las corporaciones o los jueces digan, no, o que los fiscales digan, pero sí necesariamente escucharlos porque pueden aportar puntos de vista que pueden resultar, en definitiva, muy provechosos para el buen funcionamiento posterior de la ley. Sí, sí, y más en estos casos en donde se está poniendo en tela de juicio su propio accionar. Entonces, me parece que la consulta deviene imprescindible. No sé si es lo habitual que se haga, yo no tengo demasiada experiencia en procesos reformadores de leyes, pero sí, en mi opinión, humilde, en un tema tan candente como es este que acabamos de ver, sería imprescindible esa comunicación. Sí. Bien, muchas gracias, Mariano. Bueno, vuelvo a invitar si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, evacuar alguna duda. Bueno, de esta manera entonces yo voy a dirigir unas palabras, el cierre lo va a hacer la doctora Andrea Batista. Como siempre, Mariano, nos iluminás con tus exposiciones, infinitamente agradecido, siempre nos aportás mucho más, agradezco tu generosidad, y bueno, Dios quiera que nos podamos volver a ver, te comprometo de alguna manera, ¿no? En alguna próxima exposición. Muchísimas gracias, y ahora le cedo la palabra a la doctora Batista para hacer el cierre. Muchas gracias. No, gracias, Rafa, no, en serio. Gracias a todos, especialmente a ustedes que me convocan. Y no es un compromiso, es para mí un placer compartir este rato con ustedes. Ahora virtualmente, la primera vez lo habíamos hecho presencial, y estas dos últimas veces virtuales, pero no, es un gusto, la verdad. Gracias a los comentarios, a Ibel de Susanita, gracias a los comentarios que han ido virtiendo.
Y un placer. La verdad que gustoso de compartir con ustedes este rato y esta reflexión. Gracias a vos, Mariano. El placer es nuestro. Y bueno, les recuerdo a todos que la próxima jornada de este ciclo de capacitación va a ser el día jueves 27 de mayo a las 17:30 horas. El tema será Derechos y garantías de las víctimas en los sistemas internacionales de derechos humanos, a cargo de la doctora Claudia Liliana Esquivel. Así que bueno, nuevamente agradecida a Mariano, espero que todos hayan podido aprovechar esta nutrida jornada con todos los datos que nos brindó el expositor, y los esperamos en la próxima jornada. Muchísimas gracias.